Mi esposa se burló de mí, no estoy de humor. Mejor inténtalo con mi hermana. Su hermana sonrió, ya lo intentamos. Mi esposa se sonrojó. Miró el ramo como si fuera una amenaza. Flores silvestres, dijo Sofía, enarcando una ceja tan alto que podría haberse desprendido de su frente. ¿En serio, Javier? Yo estaba de pie en el umbral, con el sol todavía calentándome los hombros, un modesto ramo de flores amarillas y blancas en mis manos, con el polvo del borde de la carretera aún adherido a los tallos. No dije nada al principio. Pensé que tal vez estaba bromeando. Que tal vez esbozaría una sonrisa, aunque fuera una cansada. Pero entonces se rió. No con amabilidad. No como la Sofía que solía conocer. Esta era la risa de alguien divertido por el intento fallido de un niño de dibujar un caballo. Parece que las recogiste de una zanja, dijo, arrebatándomelas de las manos sin ceremonia. Baratas. Demasiado forzadas. ¿De verdad crees que esto arregla algo? Antes de que pudiera responder, ella ya estaba en el cubo de la basura. La tapa se abrió con estrépito y dejó caer el ramo dentro como si fueran las sobras de ayer. Parpadeé. Yo pensaba que te gustaban las margaritas, dije finalmente, mi voz más tensa de lo que quería. Se giró, con los brazos cruzados ahora, escaneándome con la mirada como si yo fuera un paquete sospechoso dejado sin vigilancia. Eso fue hace 10 años, antes de que te convirtieras en un hombre de mediana edad que piensa que las flores de gasolinera cuentan como esfuerzo. Clara entró justo en ese momento. La hermana menor de Sofía, recién salida de la habitación de invitados, con una taza de café en la mano y sus pies descalzos golpeando suavemente el azulejo. Se detuvo en seco, sus ojos yendo de uno a otro, y luego al cubo de basura abierto. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, claramente divertida. Javier me trajo flores, dijo Sofía, con un tono mordaz. Al parecer, esto es lo que se considera romance ahora. Clara inclinó la cabeza, se acercó a la basura y rescató el ramo como si fuera un tesoro. Se lo llevó a la nariz e inhaló, luego se volvió hacia mí con una sonrisa que parecía demasiado tierna para el momento. Son preciosas, dijo, sin apartar sus ojos de los míos. Huelen a verano. Sofía se adelantó rápidamente. Déjate de tonterías, Clara. ¿Qué? Parpadeó Clara, todavía sonriendo. Solo estaba siendo amable. La voz de Sofía se elevó. Tú siempre estás solo siendo amable, con tus miradas largas y tus suspiros coquetos. No creas que no me doy cuenta. La sonrisa de Clara vaciló. Sophie, estás viendo fantasmas donde no los hay. Ah, sí, espetó Sofía. Porque desde donde yo estoy, parece que has estado rondándolo desde el día que llegaste. Mi boca se abrió, pero Clara se me adelantó. Y tal vez si apreciaras lo que tienes, no tendrías tanto miedo de perderlo. La mano de Sofía golpeó la encimera. No te atrevas a darme lecciones en mi propia casa. La voz de Clara se mantuvo baja, pero afilada. Entonces, tal vez compórtate como si esto fuera un hogar, no una zona de guerra. Fuera de mi cocina, dijo Sofía con los dientes apretados. Clara me miró, con ojos inquisitivos. ¿Quieres que me vaya? Sofía resopló. Oh, no va a responder a eso. No tiene agallas. Esa dolió. Sentí que algo se retorcía en lo profundo de mi estómago. Quería hacer algo bonito, dije, tratando de estabilizar mi voz. Eso es todo. Querías sentirte como un marido otra vez, replicó Sofía. Lástima que dejé de jugar a la casita hace años. El silencio cayó. El peor tipo de silencio. Denso, feo, asfixiante. Clara dejó las flores suavemente sobre la mesa. No dijo una palabra más, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, descalza y ardiendo de furia silenciosa. Sofía se quedó inmóvil, con los ojos todavía fijos en los míos como si esperara a ver si me quebraba. No lo hice. Simplemente bajé la mirada hacia el ramo, ahora marchito y roto, yaciendo entre las migas y las marcas de café. La cena de esa noche fue silenciosa. No del tipo pacífico. Del tipo en que cada tintineo de los cubiertos parece una alarma. Sofía se sentó a la cabecera de la mesa, con el teléfono en la mano,
su pulgar deslizándose por la pantalla como si fuera lo único que la mantenía viva. Apenas había tocado su plato. No había dicho más de 5 palabras desde la pelea de antes. No esperaba una disculpa, pero ni siquiera estaba seguro de que recordara qué había ocurrido. Clara, mientras tanto, tarareaba suavemente para sí misma mientras colocaba la última fuente para servir. Llevaba uno de los viejos suéteres de Sofía, holgado en las mangas, y su cabello estaba recogido con un lápiz. Una vela parpadeante entre nosotros hacía danzar las sombras en su rostro. Su voz, tranquila, melodiosa, casi demasiado serena para esta casa, cortó el denso silencio como un té caliente en una garganta irritada. Me miró y sonrió levemente. Siempre pones la mesa de la misma manera. Miré los cubiertos. Tenedores a la izquierda, cuchillos a la derecha, servilletas dobladas, un pliegue nítido, uno suave. El tipo de cosa en la que no piensas hasta que alguien te lo señala. Costumbre, dije, casi a modo de disculpa. Me gusta, dijo, tomando asiento a mi lado. Sofía resopló. Clara no reaccionó. Observé la copa de vino de Sofía inclinarse una y otra vez hacia sus labios. Media copa vacía, sin contacto visual. Llevaba su bata de seda como una armadura, desafiando a cualquiera a cuestionar su autoridad. Su cabello estaba recogido, desordenado pero intencionado. Una reina caída en desgracia, pero aún aferrada al trono. Yo solía conocer a esta mujer. La forma en que se apoyaba en mí cuando veíamos películas antiguas. El pequeño saltito en su andar después de recibir un cumplido. Ahora se movía como alguien que cumple una condena. Atrapada, resentida y decidida a arrastrarme con ella. Lo único que se había sentido remotamente como alegría esta última semana había sido Clara. Ella no caminaba, rebotaba. Cantaba mal, bailaba descalza y dejaba tazas a medio terminar por toda la casa. Pero también hacía preguntas, sobre el trabajo, sobre el jardín, sobre los sueños que solía tener antes de que la vida empezara a parecer una lista de tareas pendientes. Sofía me pilló mirando a Clara un segundo de más. No dijo una palabra, simplemente bloqueó su teléfono, apartó su silla con un chirrido y salió de la habitación. Clara ni siquiera se inmutó. Simplemente extendió la mano sobre la mesa, cogió la sal y me la entregó. Gracias, murmuré, de repente consciente de cuánto me temblaban las manos. Cuando quieras, susurró ella. Comimos en silencio durante un rato. La vela parpadeó hasta casi apagarse. Miré fijamente la silla vacía frente a mí, tratando de recordar cuando el espacio entre nosotros se había convertido en un cañón. Clara se aclaró la garganta. ¿Sabes? Cuando era pequeña, solía pensar que esta casa era mágica. Levanté la vista, sorprendido. Ella se encogió de hombros ligeramente. Tú y Sofía solíais reír mucho. Hacíais barbacoas todos los domingos. Ella se sentaba en el porche a leer mientras tú podabas los setos. Pensé, no sé. Pensé que era perfecto. Forcé una sonrisa. Nunca fue perfecto. Tal vez no, dijo, con los ojos en su plato. Pero se sentía como algo que importaba. No hablamos después de eso. La vela se consumió hasta el final. Sofía nunca regresó. Yo lavé los platos mientras Clara los secaba. No nos tocamos. Ni siquiera nos rozamos los hombros. Pero cuando le entregué el último plato, sus dedos se demoraron sobre los míos. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Mi cumpleaños solía significar algo. Sofía horneaba un pastel. Siempre de limón, siempre desde cero. Y nos sentábamos bajo la pérgola del patio trasero con farolillos de papel colgados como si viviéramos en un cuento de hadas. Había brindis, sombreros tontos, listas de reproducción cursis. El tipo de tradición que parece pequeña hasta que desaparece. Este año no hubo pastel, ni música, solo 10 personas que apenas conocía, bebiendo vino de las copas baratas que recibimos como regalo de bodas y fingiendo no notar la tensión que se filtraba a través de las paredes. Sofía estaba sentada, encorvada, en el sillón de la esquina. Su bata había sido cambiada por un vestido de terciopelo que parecía caro pero le colgaba como si tampoco quisiera estar allí. Un vaso de vino tinto pendía de su mano. No había sonreído ni una vez.
Estaba a mitad de una conversación con mi colega, Ricardo, algo sobre ordenanzas de zonificación y por qué nadie las cumple nunca, cuando oí su voz. Alta y arrastrando las palabras. No estoy de humor, dijo Sofía. Inténtalo con mi hermana. Cada sonido en la habitación se detuvo. Los vasos se pausaron en el aire. Ricardo me parpadeó, con media risa congelada en su rostro. Y entonces Clara, sin dudarlo un instante, se inclinó hacia adelante, curvó sus labios en la sonrisa más natural que jamás había visto, y dijo, ya lo intentamos. El silencio se hizo añicos. Alguien se atragantó con su bebida. Alguien más rió nerviosamente, torpemente, tratando de romper la tensión. Pero yo no me moví, no sonreí, no lo negué. Simplemente tomé otro sorbo de mi bourbon y dejé que el silencio viviera. El rostro de Sofía se puso carmesí. Por un segundo, pensé que podría llorar, pero en su lugar se puso de pie, casi derribando su vaso al hacerlo. «Sois todos asquerosos», ladró. «¿Es esto algún tipo de broma para vosotros?» Nadie respondió. «Fuera», espetó, con la voz temblorosa. «Todos, fuera de mi casa ahora». Hubo un revuelo de movimiento. Disculpas murmuradas, abrigos arrebatados, sillas arrastradas hacia atrás. Clara no se movió, ni siquiera parpadeó mientras los invitados pasaban a su lado. Simplemente sorbió su bebida y cruzó una pierna sobre la otra, perfectamente tranquila en medio de la tormenta que había desatado. Sofía se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. «¿Crees que esto es divertido?» Dejé mi vaso suavemente sobre la mesa de centro. No dije en voz baja. «Creo que es revelador». Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Se fue furiosa, sus tacones resonando violentamente por el pasillo. Una puerta se cerró de golpe segundos después. Clara finalmente se volvió hacia mí. «¿Demasiado lejos?», preguntó, con voz ligera pero mezclada con algo más, algo afilado. No respondí de inmediato, solo la estudié. No parecía culpable. Si acaso, parecía curiosa. «No esperaba que dijeras eso», dije finalmente. Clara se encogió de hombros. «Yo tampoco». Sus ojos se encontraron con los míos, tranquilos, sin disculpa. «Pero ella te ha estado lanzando granadas durante años». Pensé que tal vez era hora de que alguien le devolviera una. Debería haber estado enojado. Debería haberla regañado. Haberle dicho que había cruzado una línea. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en la forma en que lo dijo. «Ya lo intentamos». Lo dijo como un desafío. Como si quisiera ver si Sofía se lo creería. Como si quizás una parte de ella deseara que fuera verdad. Esa noche, después de que el último coche se marchara y las luces se atenuaran, me senté solo en la sala de estar. La vela de la cena todavía parpadeaba débilmente. Podía oír a Clara en la habitación de invitados, tarareando algo sin melodía. Sofía no volvió a salir y yo no fui a ver cómo estaba. Simplemente me quedé allí, con el bourbon calentando mi mano, los ojos fijos en el umbral donde Clara había estado de pie. ¿Y la peor parte? No podía decir si lo que sentía era culpa o alivio. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Sin pasos, sin platos tintineando, solo el suave zumbido del refrigerador y una pesadez que flotaba en el aire como humo estancado. Encontré a Clara en la cocina, descalza, con el pelo recogido de nuevo con un lápiz, hojeando un libro de cocina gastado con una taza de café desconchada en la mano. Levantó la vista cuando entré, sin sobresaltarse, sin sentirse culpable, simplemente esperando. Me apoyé en la encimera y crucé los brazos. «Tenemos que hablar». Cerró el libro con suavidad y se volvió hacia mí, con una expresión ilegible. «Sobre anoche». Asentí. Ella asintió también, exhalando por la nariz como si hubiera estado conteniendo esa respiración durante horas. «No pretendía humillarla», dijo Clara. «Bueno, tal vez sí, pero no esperaba que las consecuencias te cayeran a ti». «¿Lo decías en serio?», pregunté, escrutando su rostro. «¿Lo que dijiste?» Hubo una pausa. No larga, pero lo suficiente como para importar. No se inmutó. No dijo en voz baja. Pero tal vez quería decirlo.
Eso se asentó entre nosotros como polvo. Sacudí la cabeza, tratando de despejar el calor que me subía por la nuca. Encendiste un fuego en medio de una casa ya empapada en gasolina. Los brazos de Clara se cruzaron ahora también. Su voz bajó una octava. Y Sofía es la que ha estado encendiendo cerillas durante meses. Sigue siendo mi esposa, dije. Clara enarcó las cejas. ¿Lo es? Eso dolió más de lo que quería admitir. Apreté la mandíbula y me di la vuelta, mirando por la pequeña ventana de la cocina al jardín trasero marchito. Mira, no sé qué crees que está pasando aquí, dije, con voz plana. Creo que eres miserable, replicó Clara. Creo que te trata como a un fantasma. Y creo que estás esperando que alguien, quien sea, te dé permiso para volver a sentir algo. Me giré bruscamente. Tú no tienes derecho a juzgar mi matrimonio. No lo estoy juzgando, dijo con calma. Estoy viéndolo desmoronarse en cámara lenta. Algo se rompió dentro de mí. ¿Quieres honestidad? Bien, dije. La avergonzaste. Me avergonzaste a mí. ¿Y para qué? ¿Para un chiste? Clara no retrocedió. No. Para un momento de verdad. Algo real, que es más de lo que ella te ha ofrecido en años. Me acerqué más, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su aroma me llegara, vainilla, café y desafío. Estás removiendo cosas que no te pertenecen. Sus ojos no se apartaron de los míos. Tal vez deberían pertenecerte a ti. Tal vez has dejado que ella se lo lleve todo y olvidaste cómo recuperar algo. Ahí estaba. El calor, la electricidad que había estado latente desde que llegó. Pero debajo de todo, confusión, conflicto y algo demasiado frágil para nombrarlo todavía. Debería pedirte que te vayas, dije. Clara asintió lentamente. Deberías. Pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, me di la vuelta, cogí mi chaqueta del respaldo de la silla de la cocina y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó ella. No lo sé, murmuré. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. El aire exterior era fresco, pero mi piel todavía ardía por lo que acababa de pasar entre nosotros. No fui lejos, solo conduje sin rumbo pasando por escuelas, gasolineras, las mismas intersecciones somnolientas que pasaba cada semana. Pero todo se sentía diferente ahora, más nítido, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente y yo fuera el único que se había dado cuenta. Cuando finalmente entré en el camino de entrada de nuevo, el sol ya se estaba deslizando detrás de las casas. Las ventanas brillaban suavemente desde el interior. El coche de Sofía no se había movido, y la sombra de Clara cruzó el pasillo. Las cosas ya no solo se estaban desmoronando. Estaban cambiando, y no tenía ni idea de cómo caerían las piezas. Al segundo día de silencio, había dejado de intentar romperlo. Sofía no me había dicho una frase completa desde la fiesta. Se movía por la casa como una carcelera, sin palabras, observando, irritada por todo lo que no fuera silencio. Había empezado a dormir en la habitación de invitados, lo que hacía las cosas más fáciles y más ruidosas en todos los sentidos importantes. Clara, por otro lado, estaba tarareando de nuevo. Deambulaba por la cocina con calcetines desparejados y suéteres demasiado grandes, sonriendo a medias cada vez que se cruzaba conmigo, pero de forma cuidadosa, medida. Sabía que los límites eran más afilados ahora. Esa tarde, me paré frente a la puerta del dormitorio, mirando el nudo en la veta de la madera durante un largo momento antes de llamar una vez. Sofía no respondió, pero la oí dejar su copa de vino. He hecho una reserva para cenar esta noche, dije a través de la puerta. En ese lugar francés que te gustaba. A las 7. Silencio. Esperé. Luego, no estoy de humor. Su voz era plana. Sin pausa para considerar. Simplemente un rechazo rotundo. Casi me di la vuelta, pero entonces oí la voz de Clara llegar desde el pasillo detrás de mí. Ligera, curiosa, lo suficientemente alta. Oh. Entonces tal vez iré yo. Me di la vuelta a tiempo para verla apoyada en la barandilla, con los brazos cruzados, una ceja levantada como si estuviera medio bromeando, pero solo a medias. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Sofía apareció, con los brazos cruzados,
la mandíbula apretada. ¿Qué has dicho? Clara parpadeó inocentemente. He dicho, tal vez iré yo. Javier no debería desperdiciar una reserva, ¿verdad? Sofía salió al pasillo como si estuviera reclamando territorio. ¿Crees que esto es divertido? Creo que es educado, replicó Clara, apartándose un mechón de pelo de la cara con indiferencia. Estaré encantada de hacerle compañía, a menos que, por supuesto, prefieras ocupar tú el asiento. Sofía la miró fijamente, luego a mí, y luego de nuevo a Clara. Iré yo, espetó. Obviamente. Clara sonrió como un gato que observa a un pájaro caer directamente en una trampa. Maravilloso. ¿Querrás cambiarte? Sofía nos fulminó con la mirada a ambos antes de girar sobre sus talones y cerrar la puerta de golpe detrás de ella. Clara no me miró de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila. ¿De verdad crees que iba a decir que sí sin un pequeño empujón? No estaba tratando de provocarla, dije. No, dijo ella. Estabas tratando de salvar algo. Pero a veces tienes que hacer que la gente elija, Javier. De lo contrario, simplemente siguen evitándolo. No respondí. Solo miré al suelo. Estaré aquí cuando vuelvas, añadió. Luego desapareció escaleras abajo. A las 6:45, Sofía salió del dormitorio vestida como alguien que audiciona para una versión de sí misma que no había interpretado en años. Vestido negro elegante, lápiz labial rojo sutil, tacones que resonaban como signos de puntuación con cada paso. No dijo una palabra, simplemente cogió su bolso de mano y caminó hacia el coche. No preguntó si yo conducía, no me agradeció la invitación, pero iba, y eso significaba que el primer movimiento se había hecho. La pregunta ahora era cuál de nosotros haría el siguiente. El restaurante estaba tal como lo recordaba. Iluminación tenue que hacía que cada mesa pareciera su propio pequeño mundo. Jazz suave sonando desde altavoces ocultos. Camareros que se movían como si se deslizaran. El tipo de lugar donde la gente susurraba más de lo que hablaba. Donde se suponía que la comida debía impresionar. Pero era el silencio lo que más hablaba. Sofía se sentó frente a mí con un vestido que debería haber hecho girar cabezas. Y tal vez lo hizo en cualquier otra mujer, pero en ella, parecía una armadura. Líneas afiladas, sin suavidad, sin soltura. Su postura era rígida, la espalda recta, los brazos cruzados sobre la mesa como si esperara un interrogatorio. Lo intenté. De verdad que sí. Creo que han cambiado el menú, dije, abriendo el mío. Antes no tenían confit de pato. Ella no levantó la vista. No tengo hambre. Tienen maridajes de vino. Esbozó una sonrisa sin humor. He traído mi propia tolerancia. Pedimos de todos modos. Ella eligió el primer plato que vio. Yo pedí la especialidad del chef porque no me importaba. El camarero se fue y nos quedamos solos de nuevo, sentados bajo el cálido resplandor de la lámpara colgante. Parpadeó un poco. O tal vez solo me lo imaginé. Alargué la mano hacia la cesta del pan. ¿Quieres un poco?, dije. No tengo hambre. Su tono era lo suficientemente afilado como para cortar las servilletas de lino. Me recliné en mi silla. ¿Entonces por qué viniste? Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Para recordarle a tu pequeña audiencia en casa que todavía soy tu esposa. Apreté la mandíbula. Nadie está mirando, Sofía. Se rió, un sonido seco y bajo. ¿No? Tu pequeña admiradora con sus listas de reproducción de piano y sus miradas robadas. Ha estado rondando como una invitada que cree que está audicionando para mi papel. Es tu hermana. Es una sombra con pintalabios, dijo. ¿Y tú? Te lo has tragado todo. Quería discutir, decir algo justo, defensivo. Pero la verdad era que yo había dejado que sucediera. No porque quisiera reemplazar a Sofía, sino porque no sabía cómo hablar con la versión de ella que volvía a casa de ninguna parte y seguía enojada con todo. Te invité aquí porque quería intentarlo, dije, con voz tranquila. Ella rodó los ojos. Querías impresionar a Clara. No, dije, con firmeza ahora. Quería recordar cómo se sentía sentarse frente a alguien que solía mirarme como si valiera la pena vestirse para mí.
Eso le llegó. Lo vi en su rostro solo por un segundo. Su expresión vaciló, pero luego enderezó los hombros, cogió su copa y dijo, no me siento bien. Se levantó. Voy al baño. Y se fue. No con prisa, no tropezando, simplemente se fue. Pasaron 10 minutos. Luego 15, luego 20. El camarero regresó, vio su asiento vacío y se detuvo. ¿Desea que retengamos los platos principales, señor? Revisé mi teléfono. No había mensajes. Forcé una sonrisa. Sí, solo unos minutos más. A los 30 minutos, la llamé. 3 tonos. Luego un suave clic. Su voz llegó, tranquila, plana. Me fui a casa. Parpadeé. ¿Te fuiste? Te dije que no me sentía bien. No te despediste. Hubo una pausa en la línea. Luego, buenas noches, Javier. Y la llamada terminó. Me quedé allí mirando mi teléfono en medio de una mesa puesta para 2. Los cubiertos brillaban bajo la luz de las velas. Su servilleta todavía estaba doblada. No regresó, y no me fui de inmediato, porque sentado solo en ese reservado, me di cuenta de algo que cortaba más profundo que su silencio jamás podría. No se había ido para castigarme. Se fue porque no sentía absolutamente nada. Debería haberme ido a casa, haber pagado la cuenta y haberme marchado con la dignidad que me quedaba. Pero en cambio, me quedé allí solo, mirando la llama de una vela destinada a suavizar una velada romántica, ahora solo un recordatorio de quien no regresó. 35 minutos. Sofía nunca envió un mensaje, nunca devolvió la llamada. Dejó el reservado como había dejado nuestro matrimonio, en silencio y sin la cortesía de un cierre. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, quizás de unos 40 y tantos, sentado 2 mesas más allá. Había llegado justo después de que Sofía se fuera al baño. Camisa de botones, sin corbata, con la chaqueta aún puesta como si no planeara quedarse mucho tiempo. No estaba comiendo, solo bebía whisky y miraba su reloj cada pocos minutos. Algo en la coincidencia de los tiempos me inquietó. Se había cruzado con Sofía cuando ella salía. Seguí observándolo, no abiertamente, sino con cuidado. He trabajado en suficientes casos de zonificación para saber leer la postura, para ver los vacíos entre las palabras. Este hombre no estaba esperando la cena. Estaba esperando a alguien. Me levanté, me acerqué lenta y tranquilamente. Disculpe, dije. Levantó la vista, sorprendido. Sí. Saqué mi teléfono y mostré una foto de Sofía. Una de un viaje a San Miguel de Allende, cuando sonreíamos como si significara algo. ¿Vio a esta mujer antes? Sus ojos se desviaron hacia la pantalla y luego de vuelta a mí. Un destello de culpa cruzó su rostro antes de que intentara ocultarlo. Puede que la haya visto, dijo con cuidado. ¿Por qué? Se fue en medio de la cena. Dijo que no se sentía bien. Dudó, luego asintió lenta e incómodamente. Se sentó conmigo brevemente. Lo miré fijamente. Usted no sabía que estaba casada, dije. Su mandíbula se tensó. No, no lo sabía. El silencio se instaló entre nosotros. Alargó la mano hacia su vaso pero no bebió. Mire, no quiero problemas. Me dijo que era soltera. Nos conocimos en una librería hace unos 2 meses. ¿Ha sido algo casual? Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz no tembló. Dudó de nuevo. 3, quizás 4 veces. Juro que no lo sabía. Asentí lentamente. No tiene que preocuparse, dije. No estoy aquí para empezar nada. Pareció aliviado. Gracias. Y lo siento. Le tendí la mano. Parpadeó, luego la tomó. Mantendremos esto entre nosotros, dije. Y lo decía en serio. No porque quisiera protegerlo a él, sino porque quería que Sofía siguiera pensando que tenía el control. Me di la vuelta y regresé a mi mesa, me senté de nuevo, dejé que la vela se consumiera. El jazz seguía sonando, suave y lento. El camarero regresó y le hice un gesto para que se fuera.
Ya no tenía hambre. Simplemente me quedé allí mirando el vino sudar en su copa, el pan intacto volviéndose rancio por segundos. El calor de la habitación se había vuelto frío. No por el aire, por el saber. Ella no mintió para protegerme. Mintió porque pensó que nunca me enteraría. Dejé una propina, pagué la cuenta completa, y salí al aire nocturno que olía a hormigón húmedo y ambición sobrecocida. No me apresuré a casa. Simplemente me senté en el coche un rato, con los faros apagados, sin escuchar nada. En algún momento entre el aperitivo y el postre, mi matrimonio había muerto finalmente. Y esta vez, no hubo escena, ni portazo, solo el silencioso clic de la comprensión. Sofía ya se había ido. Simplemente se había olvidado de quitar su nombre del buzón. A la mañana siguiente, no me desperté con los sonidos habituales. Ni tintineo de vasos, ni pitidos de microondas, ni pasos en el pasillo, solo silencio y la respiración baja y mecánica del ventilador de techo sobre nuestra cama. Me preparé mi propio café. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el vapor que salía de la taza como si tuviera algo que decir. A las 8:17, llamaron a la puerta de mi despacho. Clara entró sin esperar respuesta. Llevaba un suéter pálido y vaqueros, el pelo recogido sueltamente en la nuca. Sin actuación, simplemente real. Me entregó un vaso de papel. Del bueno. Granos de verdad, aroma fuerte, todavía caliente. No volviste a casa hasta tarde, dijo suavemente. Asentí. Tenía mucho en qué pensar. Se sentó en la silla frente a mí. Esta vez no había sonrisa burlona. Solo una especie de verdad cansada en su postura, como si hubiera dejado de fingir que no le afectaba. Te ha estado engañando, dijo Clara. Durante meses. Mientras tú hacías horas extras, mientras cocinabas la cena, mientras arreglabas el canalón y mantenías su copa de vino llena. Lo dijo como si lo hubiera ensayado, como si hubiera decidido la noche anterior que si yo no lo decía primero, lo haría ella. No reaccioné. Simplemente la miré, cansado, vacío, todavía sosteniendo el café que trajo como una especie de ofrenda de paz. Lo sé, dije finalmente. Sus hombros cayeron un poco. Parpadeó. ¿Lo sabes? Asentí una vez. Había un hombre en el restaurante. Se fue para sentarse con él. Lo admitió. No monté una escena. Clara exhaló, lenta y casi tristemente. Siempre eliges el camino discreto. Eso no significa que duela menos. Siguió un largo silencio. Luego dije algo que no había preparado. Te debo una disculpa. Clara me miró bruscamente. ¿Por qué? Por no creerte. Por asumir que intentabas causar problemas cuando me advertiste. Por pensar que estabas removiendo cosas que no te pertenecían. Clara se miró las manos. No estaba tratando de reemplazarla. Lo sé. No vine aquí para empezar algo contigo, Javier. Vine porque necesitaba distancia de mi vida. Y luego vi la tuya y supongo que me enojé por ti. Dejé que eso se asentara. Luego asentí. Gracias por decirme la verdad, incluso cuando no quería oírla. Sus ojos se encontraron con los míos. Suaves. Claros. ¿Todavía no quieres? Pensé en eso. No dije. Ahora la necesito. Clara no sonrió, pero algo se relajó en su rostro. Una especie de alivio silencioso. Se levantó lentamente, recogiendo su taza vacía. ¿Sabes? Ya no tienes que ser el educado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ella lo rompió. Fuera lo que fuera esto, no tienes que seguir fingiendo que todavía es tuyo arreglarlo. Miré mi café, luego a ella. Ya no estoy fingiendo. Caminó hacia la puerta, luego se volvió, su voz baja. Si me necesitas, estaré aquí. Pero dejaré que tú lleves la iniciativa esta vez. Luego se fue, cerrando la puerta con una suavidad que decía más que cualquier portazo jamás podría. Me quedé allí solo durante otra hora. No abrí mi portátil. No devolví llamadas. Solo me senté con el peso de la verdad. Fea, fría y extrañamente liberadora. Sofía había cruzado la línea.
Y por una vez, no estaba persiguiéndola. No tenía nada que demostrar y nada que salvar. La mesa estaba puesta. Sofía lo había hecho ella misma. Servilletas de tela, velas parpadeando bajo, copas de vino ya medio llenas. Idea suya. Comamos como gente normal por una vez, había dicho esa tarde, su tono bañado en azúcar con una civilidad forzada. No había cocinado, por supuesto. Todo había sido entregado, arreglado para parecer casero, pero no importaba. Esta noche no se trataba de comida. Se trataba de imagen. Una última actuación. Sofía se sentó frente a mí, demasiado quieta, demasiado pulcra, como una estatua que no había decidido hacia qué lado inclinarse. Clara llegó tarde. Llevaba algo sencillo, una blusa azul pizarra, vaqueros suaves, el pelo recogido en una trenza suelta. Sin joyas, sin perfume, pero cuando entró en el comedor, todo cambió. El aire se tensó. La copa de vino de Sofía tembló ligeramente cuando la alcanzó. Clara pasó lentamente junto a la mesa, no hacia su asiento, sino hacia mí. No dudó. Se deslizó detrás de mi silla y luego se sentó en mi regazo como si siempre le hubiera pertenecido. Un brazo se enroscó suavemente alrededor de mi cuello. Su voz era un susurro de seda destinado solo para mí, pero lo suficientemente alto como para ser oído. Echaba de menos este asiento. Sofía se congeló. Ni un tic, ni un parpadeo, solo esa quietud enfermiza y aguda que precede a una explosión. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, dijo. Clara giró ligeramente la cabeza, con los ojos tranquilos. Disfrutando de la cena. Sofía se puso de pie, con los puños apretados a los costados. Quítate de encima de él. No me moví. Tampoco Clara. Así que Sofía gritó, quítate de encima de él. Clara se inclinó más cerca. Sus labios rozaron el borde de mi oreja mientras susurraba, ¿quieres que me vaya? Miré directamente a Sofía. No dije. El rostro de Sofía se contrajo. Rabia, incredulidad, humillación, todo colisionando en una expresión imposible. ¿Es esto algún tipo de broma para ti?, espetó. Me levanté lentamente, ayudando a Clara a bajar de mi regazo. No parecía herida, parecía preparada. Rodeé la mesa, con las manos en los bolsillos, tan tranquilo como un sacerdote. No es una broma, dije. Solo son hechos. Sofía rió amargamente. No tienes agallas. La miré directamente a los ojos. Lo sé todo. Su expresión se resquebrajó. Solo un destello. ¿Dónde? ¿Con quién? Y desde cuando dije, cada palabra cayendo como una piedra en agua tranquila. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo un pequeño movimiento de cabeza, como si la verdad no fuera real hasta que alguien más la dijera en voz alta. Lo conocí, añadí, con voz baja. Al hombre con el que te escapaste a ver mientras yo esperaba en un restaurante con tu vino enfriándose y tu asiento aún caliente. Sofía se sentó de golpe, como si sus piernas le hubieran fallado. No fue mi intención, empezó, pero se detuvo. Clara permaneció en silencio, de pie detrás de mí, con los brazos cruzados, una expresión ilegible. Mentiste, dije. Mentiste durante meses. Me hiciste dudar de mis instintos. Me hiciste luz de gas, te burlaste de mí, me destrozaste cada día, y aún así tuviste el descaro de fingir que eras la maltratada. La boca de Sofía tembló. No era. No era serio. Estaba sola. Tú siempre estabas fuera. No dije. Yo estaba ocupado manteniendo todo unido mientras tú estabas ocupada decidiendo qué más podías destruir. Las velas parpadearon. La habitación estaba en silencio absoluto. Sofía alcanzó su copa, sus dedos temblorosos. ¿Y ahora qué? ¿Me dejas por Clara? ¿Me echas esto en cara y te escapas con ella? Clara dio un paso adelante, con voz tranquila. No vine aquí a robar nada, dijo. Pero lo dejaste solo en una casa llena de silencio. No me culpes a mí por hablar cuando tú dejaste de hacerlo hace años. Sofía la miró, con los ojos desorbitados. Eres mi hermana. No, dijo Clara. Yo era tu excusa para todo. ¿Eso rompió algo?
Sofía se levantó de nuevo, pero más lentamente esta vez. Su voz se quebró. No pensé que te enterarías nunca. Asentí. Esa es la única parte que creeré. Intentó hablar, pero su garganta se cerró alrededor de las palabras. Clara salió de la habitación primero. Yo la seguí, y Sofía se quedó atrás, sola en una mesa que vistió para una fantasía que ya no existía. Sofía llegó con un traje de pantalón azul marino y un lápiz labial rojo demasiado audaz para la ocasión. Entró en la sala de mediación como si fuera suya, como si todavía fuera posible salir de esto con un farol. No la saludé. Tampoco Clara, que estaba sentada afuera en el vestíbulo, con las piernas cruzadas, auriculares puestos, mirando por la ventana como si fuera una mañana más. El mediador ya estaba sentado. El señor Castillo, de unos 50 y tantos, canas en las sienes, voz tranquila, una delgada carpeta en la mano. Sonrió cortésmente, nos hizo un gesto para que nos sentáramos. Sin charlas triviales, sin palabras innecesarias, justo como yo quería. Sofía se reclinó en su silla, cruzando una pierna sobre la otra con esa misma elegancia forzada que usó en el restaurante cuando todavía pensaba que la actuación podía tapar la traición. Bien dijo, mirando al señor Castillo como si ya estuviera de su lado. No perdamos el tiempo. Solicitaré la mitad de los activos. Reparto limpio. El señor Castillo parpadeó lentamente. Por supuesto, continuó ella, con voz suave. Javier gana significativamente más, pero yo contribuí al hogar. Trabajo emocional, apoyo, años de asociación no remunerada. No dije nada. Solo la dejé hablar. Ese siempre había sido el juego. Ella hablaba, yo me tragaba el silencio. Todo lo que construimos, dijo, fue construido juntos. El señor Castillo asintió, garabateando algo con un bolígrafo de plata. ¿Y se siente cómoda reclamando la mitad?, preguntó. Sofía sonrió. Absolutamente. El señor Castillo se volvió hacia mí. ¿Y usted, señor Rowe? ¿Alguna disputa? Tenía la mandíbula apretada, los dedos entrelazados, los codos sobre la mesa. Podía sentir la presión en mi pecho, pero mantuve la voz uniforme. Sin disputas. Deje que diga lo que necesite decir. La sonrisa de Sofía se ensanchó, confundiendo mi silencio con una derrota. Y es consciente, continuó el señor Castillo, de que cualquier reclamación de infidelidad, aunque relevante en el contexto emocional, puede no influir significativamente en la división a menos que se pueda demostrar un claro daño financiero. Soy consciente, dije. Hizo una pausa. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, con ese brillo de suficiencia en sus ojos. Entonces, hemos terminado. El señor Castillo bajó la vista a los papeles, luego la levantó de nuevo, dudando solo una fracción de segundo más de lo necesario. Bueno, no exactamente. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué no? Él golpeó el borde de su bolígrafo contra la carpeta una, dos veces, y luego la abrió. He revisado las presentaciones adicionales, dijo. Sofía frunció el ceño. ¿Qué presentaciones? Aún así, no hablé. Dejé que el peso flotara allí, centímetro a centímetro. El señor Castillo sonrió suavemente. Hemos recibido una declaración jurada, testimonio, registros de comunicación. Una cronología que refleja múltiples instancias de contacto extramatrimonial con un individuo nombrado. El rostro de Sofía palideció. ¿Qué? Continuó, tan tranquilo como siempre. Aunque esto no garantiza un cambio en el acuerdo, el tribunal puede optar por considerar el incumplimiento del contrato matrimonial al evaluar la equidad. Me miró entonces. Finalmente. ¿Qué hiciste? La miré a los ojos. Y por primera vez en meses, no parpadeé. Nada que no hicieras tú primero. Apretó la mandíbula. No tenías derecho. Tú renunciaste a tus derechos en el momento en que me convertiste en algo secundario. El señor Castillo cerró la carpeta. Trasladaremos esto al tribunal para la revisión final. Sofía se quedó congelada, con los labios entreabiertos como si quisiera hablar pero no hubiera ensayado esta versión del guión. Me levanté, asentí una vez al señor Castillo y salí sin decir una palabra más. Clara todavía estaba en el vestíbulo.
Levantó la vista cuando aparecí, se quitó un auricular. No dije nada. No era necesario. Se puso de pie a mi lado y juntos salimos del edificio. El sol afuera era cálido. Por primera vez en años, sentí que brillaba sobre mí, no solo a mi alrededor. El juzgado segundo B de lo familiar se sentía más frío que el resto del edificio. Las paredes eran estériles, los bancos demasiado pulidos y la iluminación fluorescente zumbaba como un testigo nervioso. Sofía se sentó junto a su abogada con una chaqueta beige, los labios apretados en una línea tan tensa que parecía tallada en mármol. No me había mirado ni una vez desde que entró. Yo me senté solo. Sin abogado. No lo necesitaba. Cuando el juez entró, sentí que toda la sala cambiaba. Era más joven de lo que esperaba. 40 y tantos, mandíbula firme, andar sereno. Pero no fue su comportamiento lo que hizo que Sofía se estremeciera. Fue su rostro. Lo reconocí al instante. Ella también. Era el hombre del restaurante. El mismo hombre que me había estrechado la mano en secreto. El mismo hombre que había confirmado lo que yo ya sabía. El juez Mateo Reyes Serrano. Se sentó, se ajustó la toga y abrió la carpeta. La abogada de Sofía se aclaró la garganta. Su señoría, estamos aquí hoy para finalizar la división de los bienes matrimoniales según el acuerdo esbozado. He leído todo, interrumpió el juez Reyes Serrano, con calma y sequedad. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en mí. No sonrió, no del todo, pero hubo un destello, un reconocimiento, y luego su bolígrafo se movió. La sentencia fue rápida. Todos los activos principales permanecerían conmigo. La casa, las cuentas, incluso las acciones de inversión que una vez ella había afirmado que eran mutuas. La abogada de Sofía intentó objetar, citó irrelevancia, falta de pruebas concretas. El juez Reyes Serrano lo desestimó con autoridad practicada. Las acciones hablan más alto que los balances, dijo claramente. Sofía no gritó. No lloró. Simplemente se quedó allí, congelada en su derrota, todavía esperando que el mundo le ofreciera otro resquicio legal. No lo había. Cuando terminó la sesión, el juez Reyes Serrano cerró el expediente, se puso de pie y me lanzó una única y deliberada mirada. Luego, solo por un instante, me guiñó un ojo. Nadie más lo vio, pero yo sí. Afuera del juzgado, el sol volvía a brillar. El aire se sentía más claro, más ligero. Clara estaba esperando en la esquina, apoyada en un poste, con las gafas de sol subidas al pelo. Cuando me vio, sonrió. ¿Qué pasó ahí dentro? Metí las manos en los bolsillos. Digamos que a la justicia le gustó el sabor de la cocina francesa. Ella rió, acercándose. ¿Y ahora qué?, preguntó, con voz más suave. La miré. La miré de verdad. Sin sombras entre nosotros, sin muros en pie. Creo que finalmente me he ganado este lugar, dijo casi tímidamente, colocando una mano en mi pecho. La rodeé con mi brazo por la cintura y la atraje suavemente hacia mí, y me reí. No el tipo de risa que esconde el dolor, el tipo que se siente como el comienzo de algo. Ni venganza, ni un clavo saca otro clavo, solo liberación.